Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. En Estados Unidos no son los electores quienes escogen a sus políticos, sino los políticos quienes escogen a sus votantes. Cada 10 años después del censo de población, en cada uno de los 50 estados del país, el partido en el poder puede rediseñar los mapas electorales para que los distritos tengan una población de electores más o menos equivalente, pero para asegurarse de ganar las siguientes elecciones, el partido en cuestión recorta los distritos a su favor, a veces de manera totalmente ilógica, con el objetivo de agrupar a los electores afines a su corriente política y separar a los de la oposición. Esta práctica, conocida como el gerrymandering, ha afectado particularmente a varios estados, entre ellos Ohio. Aunque allí la población es moderada, la aplastante mayoría de los representantes electos locales es republicana. Aquí la historia de Fanny Alar. Este es uno de los condados más pobres y más pequeños de Ohio. Ohio, ubicado en el noreste de Estados Unidos, es un estado con cerca de 12 millones de habitantes. 54% son republicanos, 46% demócratas. Sin embargo, tras el último escrutinio, la mayoría de los representantes electos resultaron ser republicanos. Sí, la gente vota cuando hay una elección, pero como los distritos están manipulados, ya se sabe de antemano quién va a ganar. Es lo que acaba de pasar en Ohio, y los electores no pueden hacer mucho al respecto. Tenemos elecciones cada 2 años, entonces las personas creen que participan, pero los resultados están cantados. El sistema está dañado. David Pepper se ha dedicado a luchar contra el sistema dañado. Este expresidente del Partido Demócrata de Ohio denuncia el gerrymandering, una práctica casi tan antigua como la democracia estadounidense que sirve para rediseñar las circunscripciones a conveniencia del partido en el poder. Para entender este fenómeno, David nos lleva a la ciudad de Manchester. Esta es la entrada de Manchester, Ohio, una ciudad que existe desde hace más de un siglo, y así es como se ve. Los representantes electos en Columbus, capital del estado, toman el dinero de ciudades como esta para concederles reducciones de impuestos a las personas muy adineradas, en vez de invertir en algo que permitiría reactivar estas ciudades. Es una locura. Durante los últimos 10 años, el Parlamento de Ohio ha reducido en $1.000 millones por año el presupuesto destinado a gastos locales, una medida que ha afectado a todos los sectores públicos, escuelas, policías, salud e infraestructuras. ¿Cómo era la ciudad hace 40 años? ¿Todos estos edificios estaban ocupados? Sí, ahí había una joyería. Eso era una carnicería y allá había una lavandería. En Manchester, Ohio, los recortes del presupuesto se sumaron al cierre de la central de carbón en 2018. Desde entonces, los representantes electos no han votado ninguna inversión importante para la comunidad. Esta ciudad dice mucho sobre el estado de la democracia. Porque hace unos años los habitantes hablaron con su senador y le pidieron ayuda para luchar contra el deterioro de la ciudad. Pues después de haberlos escuchado, el senador les contestó que a veces la única solución es mudarse. Eso lo dice todo. Aquí las circunscripciones siempre se manipulan. Entonces los políticos aseguran su reelección sin importar lo que pase. En otras palabras, poco importa lo que hagan porque no temen la sanción de las urnas. Si pasara lo mismo en otro país, lo consideraríamos como un ataque a la democracia. Pero como estamos en Estados Unidos y estamos orgullosos de nuestra democracia, no nos damos cuenta. En Washington, la división de las circunscripciones por partidos es una práctica muy conocida. Withers aconseja a los representantes y senadores republicanos desde hace 40 años. Para él, la práctica del gerrymandering hace parte de la política estadounidense. El gerrymandering existe desde que tenemos una república constitucional.
No es algo exclusivo de un partido o de otro. Si los demócratas están frustrados en Ohio es porque los republicanos están en el poder. Pero les garantizo que si van al estado de Nueva York, a California o a Illinois, donde los demócratas están en el poder, verán que hay republicanos descontentos. En todos los estados, las circunscripciones son rediseñadas cada 10 años después del censo nacional. Esa redistribución territorial permite que el partido con mayoría escoja a sus electores según criterios sociales, religiosos e incluso raciales. Aunque ambos partidos practican el gerrymandering, en 2010 los republicanos lanzaron el proyecto Red Map, que les permitió ganar un máximo de legislaturas. En 2010, los republicanos destinaron muchos medios financieros para que sus candidatos fueran elegidos en los parlamentos de los estados, porque son los legisladores de los estados quienes trazan los mapas. Y como ese proyecto salió bien, actualmente y desde hace 10 años, los republicanos tienen ventaja para rediseñar las circunscripciones. Por eso hay más republicanos haciendo gerrymandering. Una ventaja aún más significativa en la actualidad, porque los republicanos se han servido de herramientas digitales nuevas que les permiten analizar los distritos como nunca antes. Jen Miller dirige la Liga de Electoras de Ohio, que lucha contra el gerrymandering. Miren, todas estas formas extrañas están ahí porque los cartógrafos han utilizado tecnologías avanzadas para entender las intenciones de voto de los electores dentro de los hogares. Entonces cortan, dividen y descomponen los condados, las comunidades y las ciudades para asegurar una mayoría republicana que de otra manera no existiría. Por ejemplo, Cincinnati debería ser un solo bloque, pero lo dividieron en dos para diluir las voces de los demócratas. Este tipo de formas demuestran que en cada distrito han tratado de escoger uno por uno los hogares y los electores que salen a votar. En 2021, la Liga de Electoras de Ohio presentó 2 quejas contra los mapas electorales del Parlamento de Estado. La Corte Suprema de Ohio falló en su favor, considerando que los mapas eran anticonstitucionales, pero era demasiado tarde para ejecutar la sentencia. Las últimas elecciones de medio término se llevaron entonces a cabo a partir de unos mapas que le volvían a conceder una amplia mayoría a los republicanos. Estos son los resultados del 8 de noviembre. En la Cámara, 64 escaños contra 35. En el Senado, 25 escaños contra 8. El Senado está peor que antes. Aunque la Corte Suprema de Ohio haya considerado que estos mapas son inconstitucionales, actualmente los ciudadanos se enfrentan a una mayor redistribución partidaria en el Parlamento. La atención suele centrarse en el Congreso de Estados Unidos porque ahí se deciden todas las leyes federales, pero aquí en Ohio el Parlamento se pronuncia sobre leyes relacionadas con el acceso al voto, el aborto y los derechos de los jóvenes LGBTQ. Esas decisiones dependen de la Cámara y del Senado de Ohio y tienen un impacto directo sobre la vida de los habitantes. Varios proyectos de ley se han centrado precisamente en los jóvenes transgénero, tratando de limitar sus derechos. Uno de ellos está orientado a impedir que las niñas transgénero participen en equipos de deporte femenino en las escuelas. Con 17 años, Ember fue la primera transgénero de Ohio en jugar softball de alto nivel. Estos son los uniformes de verano de mi equipo. Mezclamos los colores. A mí me gusta mucho la combinación del verde y el negro. Durante la pubertad, Ember no soportó el cambio de su voz y dejó de hablar durante 2 años. Pero encontró un refugio en este deporte. Me encanta. Me ha permitido encontrar una comunidad, un ambiente seguro. Tengo amigas. Me ha dado confianza en mí misma. Antes de poder integrarse a su equipo, Ember tuvo que someterse a múltiples pruebas para demostrar que sus capacidades físicas no eran superiores a la de las otras jóvenes. Imaginar que podría ser expulsada le molesta mucho. La mayoría no quiere que sean elegidos y sin embargo siempre terminan ganando por la redistribución electoral manipulada.
distributed in a way via gerrymandering. Nuestras voces no cuentan como deberían para que haya una representación justa de la población de Ohio en su conjunto. Desde 2015, tan solo 13 jóvenes transgénero hacen parte de equipos de deporte en la secundaria. Entonces la ley solo aplicaría a unos cuantos entre cientos de miles de alumnos. Para la madre de Ember, esa es la consecuencia directa de una política de extrema derecha. Actualmente, en nuestro país, las organizaciones cristianas conservadoras realmente quieren hacer presión para que se aprueben leyes contra las personas transgénero. Me enfurece saber que mis impuestos pagan una legislación que practica la discriminación legal y que yo no estoy ni siquiera mínimamente representada. Tanto la representante como el senador de nuestro distrito apoyan esas leyes y nuestra representante ni siquiera acepta hablar conmigo a pesar de mis solicitudes. Este año, Ember votó por primera vez en las elecciones de medio término. Aunque parezca inútil, es fundamental que votemos. Si no, es darse por vencido. No darse por vencida es exactamente lo que hizo Amy Cox. Esta candidata demócrata a la Cámara de Ohio se presentó en una circunscripción donde sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Pero para esta antigua profesora, lo importante es proponer una alternativa. No quiero tratar de ganar en esta circunscripción porque no puedo ganar. Es imposible. Está trazada para mi adversario. Hice campaña para informar a los electores sobre las elecciones legislativas del estado. Cerca de 119,000 personas viven en la circunscripción donde se presentó Amy, pero tan solo un tercio votó el 8 de noviembre. Ella es una vecina, es republicana, pero me conoce y me apoya. Los que viven ahí también son republicanos, pero con ellos ni siquiera lo intento porque no quieren hablar de política conmigo. Amy perdió con 28% de los votos contra 72% para su adversario republicano. Hoy regresa para hablar con los electores de su circunscripción. Hola, Amy. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Quería saber si estabas satisfecho con los resultados de la elección. Ya lo habíamos comentado. Desafortunadamente, en nuestro condado es como si hubiera solo un partido, y aunque yo sea republicano, voto por la persona que me parezca competente, no solo por una etiqueta. El Partido Demócrata de Ohio solo le ayuda a financiar su campaña a los candidatos que tengan una posibilidad de ganar. Para compensar esta situación, David Pepper creó la organización Blue Ohio, Ohio Azul, el color político de los demócratas. Si logramos tener miles de participantes, entonces cada candidato potencial en Ohio sabrá que estamos ahí para apoyarlo. No solo con $200. Esta vez fueron alrededor de 5,000 y en unos años quizás puedan ser 10 o 12,000 dólares. Blue Ohio empezó hace 6 meses y ya tiene más de 1,100 miembros. El objetivo de David Pepper es devolver el poder a los electores. Al trazar esos mapas manipulados, su objetivo es que ningún demócrata se presente. Ni siquiera quieren que los electores tengan la posibilidad de escoger, ni que su candidato tenga que rendir cuentas. Por eso lanzamos Blue Ohio, para animar a los candidatos a presentarse, a pesar de que sea difícil. Y estamos orgullosos de haber apoyado a esos candidatos, porque si no se presentan, eso permite que los republicanos tengan el monopolio, y es lo que lleva al extremismo. El aborto, los derechos de las personas transgénero o incluso el acceso de las urnas actualmente están en peligro en 23 estados. Si bien la atención se suele concentrar en Washington, los derechos fundamentales de los estadounidenses en realidad se juegan a escala local. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para sintonizar esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.